Buenas tardes y bienvenidos a este programa de Amigos con Talento. Yo soy Nuria, Nuricoco, y me he inventado este programa porque tengo muchos amigos y conocidos muy interesantes y pensé, pues ¿por qué no? Les llamo, les hago preguntas, les pregunto, ¿y qué hacéis? ¿Y qué no hacéis? Yo muy curiosa. Así que, Amigos con Talento. Os cuento que para cada entrevista me gusta vestirme acorde a la temática de la entrevista. Hoy vamos a hablar, estoy un poco rara. Vamos a hablar de marca personal. Entonces, yo creo que para tener una marca personal tienes que saber primero quién eres o qué quieres presentar. Y yo me he puesto un poco, soy ejecutiva, pero también soy un poco loca, me gusta el ballet, me gustan muchas cosas. Entonces, a ver si la invitada me puede guiar y ver cómo puedo presentar esta marca personal, que es todo esto. Nos estáis viendo por mi canal de YouTube y la página de Facebook. Si tenéis cualquier pregunta, lo vais poniendo en los comentarios y al final de la entrevista contestaremos a todas esas preguntas. Bueno, estamos con Cristina Mulero, vamos a hablar de marca personal, que le he dicho, es la CEO de Brandy y nos va a ayudar a todos a tener una marca personal perfecta. Así que la voy a dar paso, estoy muy emocionada, a ver qué me dice de mi look. Hola, hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo estás? Muy bien, vas con el look perfecto, ¿eh? Gracias, yo lo he intentado, no sabía, pero era un poco esto, ahora me contarás. Bueno, antes de nada, bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí conmigo esta media horita para hablar de todo lo que es marca personal, pero antes de nada, por favor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo has vivido toda esta locura que seguimos viviendo, pero ya poco a poco vamos saliendo de esto? Bueno, primero muchísimas gracias, Nuria, por la invitación. De verdad que es una alegría estar aquí contigo. ¿Cómo lo he vivido? Pues no sé, yo creo que como la mayoría de la gente, primero con mucha perplejidad, con mucha sorpresa, porque aunque quizá era algo que veíamos venir, creo que esto no lo esperábamos nadie. Bueno, ha sido un gran aprendizaje, pero no todos los aprendizajes son positivos, ¿no? Quiero decir, hemos pasado yo creo que por todo tipo de emociones, por todo tipo de sensaciones. Para mí ha sido, por un lado, un momento de parar y de estar como más tranquila, porque yo llevaba mucho estrés, sobre todo porque tengo la oficina en Elche, tengo 2 niños, yo me levantaba a las 6:30 de la mañana y hasta las 9:30 que llegaba a la oficina, en 3 horas hacía un montón de cosas. Entonces, esto de que de repente te puedes levantar y yo podía desayunar tranquilamente en mi casa, poniéndome una taza de café tranquila y no bebiéndomela ahí en la cocina, corriendo de pie, pues esto ha sido una de las cosas como una cosa súper positiva, ¿no? Que he descubierto, poder pasar más tiempo con mis hijos, comer los 3 juntos todos los días. Entonces, yo considero que he recibido regalos en este tiempo. Afortunadamente, hasta ahora, bueno, pues la salud la hemos tenido bien, tanto en la familia como también en la familia, en mi madre, mis hermanos. Entonces, bueno, pues en esa parte bien. Evidentemente también preocupados por la parte laboral, ¿no? Porque nosotros tuvimos también que tomar decisiones con nuestro equipo, tuvimos que irnos todos a teletrabajar, a ver cómo hacíamos las cosas y también hemos aprendido mucho en este tiempo, ¿no? Porque no nos hemos quedado quietos, es verdad que gran parte del negocio se te paraliza y eso te asusta, te preocupa mucho, pero bueno, pues hemos buscado alternativas y en teletrabajo hemos hecho un montón de horas, nos hemos digitalizado mucho más si cabe, lo cual es absolutamente necesario. Entonces te diría, bueno, pues un poco de todo y ahora que ya estamos en esta fase de desescalada, pues yo intento quedarme con las cosas positivas o algunos hábitos positivos que he adoptado en este tiempo y luego pues volviendo también a esto que llaman la nueva normalidad, pues adaptándonos, ¿no? A ver cómo vamos recuperando también, pues poder, antes lo estábamos comentando, pues ver a la gente, volver a encontrarte con la gente, en volver a contactar más con los clientes, ver qué cosas podemos hacer a partir de ahora, en fin, pues con cierta tranquilidad, también tengo que decirte, ¿no? Es un poco aceptando que esto era lo que nos tocaba vivir y... Eso es. Totalmente de acuerdo. Yo igual, yo como tú lo he visto como un regalo, necesitaba un poco así parar en seco y me alegro. Bueno, para todos los seguidores que nos están viendo, que a lo mejor no te conozcan, si le puedes contar un poquito tu trayectoria hasta llegar a Brandy. Bueno, pues mira, yo estudié psicología, yo soy de Cartagena y estudié la carrera en Murcia. Estudié psicología porque quería tratar pacientes, es decir, yo quería trabajar en la psicología clínica, trabajar incluso en un hospital, así que durante 2 años me estuve preparando
unas oposiciones, una especie como el MIR que hacen los médicos, pues también existe el PIR, que es lo mismo para psicólogos. Así que me tiré 2 años encerrada estudiando oposiciones. Esas oposiciones, bueno, son como oposiciones. Finalmente no conseguí sacar plaza el segundo año, entonces, bueno, necesitaba hacer un cambio en mi vida, no podía estudiar, estudiaba 10 y 12 horas diarias, aprendí muchísimo, pero aquello no me dio para más. Aún así, sí que empecé mi trayectoria profesional trabajando con pacientes, con personas que tenían problemas mentales y problemas mentales graves, y fue una experiencia con que me resultó dura porque yo terminé la carrera con 22 años y no sé, creo que era muy joven para enfrentarme a ciertas cosas, pero también me descubrió muchas cosas de mí, ¿no? Y de naturaleza humana. Entonces, estoy muy contenta de haber vivido también esa experiencia. Me vine a vivir a Alicante por amor, que es por lo que hacemos la mayoría de las cosas importantes en la vida, porque yo tenía, bueno, pues un novio, el típico, ¿no? Bueno, el novio de toda la carrera, que todavía está esperando, llevaba esperándote muchos años, primero la carrera, luego que seas oposiciones, él era de aquí y al final decidí venirme aquí. Y se cruzó entonces en mi camino porque yo había hecho durante la carrera muchos trabajos. Había trabajado en Telepizza, había trabajado en la hostelería, había dado clases particulares, un montón, tenía un montón de alumnos, o sea, había hecho muchas cosas. Y cuando me vine a Alicante, digo, bueno, pues tendré que empezar a buscar trabajo. Se cruzó el tema de los recursos humanos en mi vida por un anuncio que vi. Pensé que me podía presentar porque veían psicólogas para temas de selección de personal. Yo no había hecho selección de personal en mi vida, pero como psicóloga sí que era, dije, pues igual esta es mi oportunidad. Y entré a trabajar en una multinacional en la que estuve 7 años. Y bueno, ahí descubrí el mundo de la selección, de los recursos humanos. Al final las personas, bueno, pues sea en el ámbito personal o en el ámbito de la empresa, me gustaba también esa parte, cómo ayudar a las personas a, primero, encontrar un proyecto profesional y luego cómo ayudarlas a que se desarrollen dentro de las empresas y los problemas que surgen entre las personas dentro de las empresas, los problemas con los equipos, cómo se motiva a la gente, si es que es posible motivar a la gente. Con eso todavía hay mucha controversia. En fin, este tipo de cosas me gustó, entonces me formé, me hice un máster en Dirección de Recursos Humanos. Después, bueno, pues también en la vida personal vinieron 2 maternidades que me hicieron replantearme un poco también la vida laboral. Después de un pequeño parón, después de tener a mi hija, surgió la oportunidad de unirme a una consultora, que era la consultora de Sergio Morales, en la época que nos conocimos, Nuria. Y, bueno, pues con él aprendí algo fascinante, que es el mundo del emprendimiento, ¿vale? Él ya tenía su empresa, yo me asocié, pero yo me di cuenta cómo era vivir desde otro lugar, no como empleada por cuenta ajena, sino teniendo un poco que ser la responsable de sacar aquello adelante. Nos dedicábamos a hacer selección sobre todo y temas de consultoría también, algunos temas de formación. Entonces empezamos a descubrir las redes sociales entonces. Sí, me acuerdo. Llevábamos formación de web 2.0, que se llamaba entonces, no se decía ni redes sociales, le decíamos la web 2.0. Bueno, nos vino la crisis. Esta no es la primera crisis que hemos vivido. Yo viví emprendiendo la primera crisis, esa crisis del 2008, la primera no, pero la primera que viví yo. Y bueno, las cosas se empezaron a poner complicadas y recuerdo un día con un cliente que me dijo, pero vienes a venderme selección cuando están todas las empresas despidiendo. Te estarás planteando dedicarte a otra cosa. Y me acuerdo que salí con unas ganas de llorar. Pero efectivamente también me di cuenta, o sea, conforme nos bajaban los procesos de selección en aquella época, se me acumulaban los currículum de toda la gente que estaba despidiendo y que nos venía a pedirnos ayuda. Y ahí es cuando yo descubro el concepto de marca personal, porque yo decía, ¿cómo puedo ayudar a toda esta gente que está desesperada, que viene con el currículum? ¿Me puedes ayudar con el currículum? Y yo decía, sí, pero ahí empiezo a darme cuenta de que el currículum ya no es la única herramienta que tenemos para darnos a conocer. Y ahí es cuando, bueno, contacté con Andrés Pérez Ortega, que ha sido mi profesor, mi mentor, mi maestro. Vi que se podían hacer otras cosas y ahí fue donde yo también hice mi propio proceso de reinvención y empecé a ofrecer ese servicio a la gente, ¿no? Es decir, bueno, te puedo ayudar a estar bien posicionado, primero a descubrir realmente en qué puedes ser bueno, porque la gente cuando pierde un puesto de trabajo cree que lo ha perdido todo. O sea, si yo he sido director financiero y me han echado, ahora no soy nada. No, tú sabes un montón de cosas. Tú tienes competencias. Entonces, todo eso no te lo quita el hecho de que no tengas la tarjeta o no puedas entrar a tu oficina. Eso va contigo. Entonces, eso hay que ponerlo en valor y tenemos que contarlo, ¿no? Y ahí empezó todo. Fruto de toda esa experiencia en esa etapa, pues surgió mi primer libro, se llama Saltar de la pecera, que es una invitación a romper muchos esquemas mentales que tenemos en torno al mundo del trabajo.
Después pasé una etapa muy bonita en Acora, por eso conozco a Juan Carlos Medina, que entrevistaste. Para mí fue una experiencia maravillosa porque para mí estaba rodeada de personas que sabían mucho más que yo. Entonces yo aprendí muchísimo en esa etapa, además en un entorno súper competitivo, muy retador, entonces hacía muchas cosas, aprendí muchísimo. Y yo, bueno, pues al final salté también de esa pecera y ya quería la mía, ¿no? O sea, quería el proyecto de verdad mío 100%. Y encontré a la persona adecuada, ¿no? Que es un poco lo difícil, el comprendimiento, ¿no? Porque emprender sola me daba mucho miedo y, bueno, pues a Guzmán Martínez, que es mi socio, ya nos conocíamos, confluimos en un momento en el que los dos creo que buscábamos lo mismo y, bueno, dijimos, pues vamos a unirnos en esta aventura y de esa unión, pues nació Branti, que es mi proyecto actual, en el que llevamos ya casi 3 años. Y bueno, muy contentas. Tenemos unas oficinas en Elche. Hasta hace muy poco ya éramos un equipo de casi 6 personas. Tenemos una persona a media jornada. Desgraciadamente esta situación nos ha hecho tener que tomar una decisión, pero bueno, nos dedicamos fundamentalmente al tema de la selección. Ayudamos a las empresas a encontrar esos profesionales que necesitan, con procesos de selección rigurosos, pasando pruebas, encontrando realmente no solamente al mejor candidato para esa empresa, sino también la mejor empresa para ese candidato, porque esto es un match que tiene que producir en ambos sentidos. Y bueno, lo hacemos también con un enfoque, pues nos llamamos Branti, que viene de brand marca, porque trabajamos también con profesionales para ayudarles también a posicionarse en el mercado laboral, a diseñar esa marca cuando eres emprendedor, cuando tienes cualquier profesional hoy día. Y también para que las empresas tengan una buena marca empleadora. Hoy la gente sabe mucho acerca de las empresas cuando va a ir a una entrevista, averigua muchas cosas y también quiere saber cómo es trabajar en una empresa. Entonces, las empresas tienen que trabajar su marca empleadora como trabajan su marca para los clientes. Tú buscas, bueno, y tú de eso sabes mucho porque esa es tu especialidad del marketing, estás siempre buscando cómo enamorar a tus clientes, pero también tienes que enamorar al talento, porque si no, no tendrás a los mejores, tendrás gente que estará allí de paso pero no conseguirás eso, fidelizarlos, ¿no? Como hacemos con los clientes, que nos fidelizan. Entonces, ayudamos también a las empresas a generar esa estrategia, a estar visibles para el talento, a comunicar con él de manera cercana. Las nuevas generaciones demandan mucho eso, ser mucho más transparentes, más cercanos, más frescos, ¿no? Ya ocultarse, no querer hablar de lo que es la empresa, todo eso ya ha desaparecido, no tienes opciones si planteas tu estrategia. A las empresas a mí me cuestan, pero lo veo muy importante. Sí, humanizar, ¿no? Humanizar lo que es una empresa cara a cara. Esa es la palabra clave, humanizar. Pues esa ha sido un poco mi trayectoria hasta la fecha. Me ha encantado, ha sido como un viaje y todo como encaja una cosa con la otra y claro, ya al producto final me encanta. Bueno, cuéntanos entonces ahora esto de marca personal, porque marca personal entiendo es que no solo para un individual, pero para una empresa tener a un individual ¿no? Que sea un profesional. Cuéntanos un poco qué es la marca personal y qué podemos hacer para mejorar o crear nuestra marca personal. Mira, hay muchas definiciones, ¿no? Dice Andrés Pérez Ortega un poco que es eso, que ha sido mi mentor, ¿no? Que es lo que dicen de ti cuando piensan en ti. Y creo que es importante porque aquí hay dos cuestiones muy importantes. Que piensen en ti, es decir, que tú estés en la mente de las empresas, de tus posibles clientes, de quien pueda contar contigo. Yo es que no diferencio ya tanto entre si trabajas por cuenta ajena o si eres emprendedor en el sentido de que tienes tu propio proyecto. A ver, todos somos profesionales ofreciendo servicios, da igual cómo lo hagas. Si a ti te contrata una empresa, tú le estás prestando un servicio a tu empresa. Bueno, pues tienes un cliente que es tu empresa que te pagará todos los meses. Y si eres independiente, pues a lo mejor lo que tienes es varios clientes, pero en cualquiera de los casos yo creo que esa mentalidad de que todos somos prestadores de servicios es la que debe imperar. Entonces, en ese sentido, una marca al final es ese recuerdo, esa huella que tú generas en los demás que hace que cuando necesiten a un profesional de tus características, la persona que venga a su mente seas tú. Te llamen a ti, busquen a ti. Es muy diferente vender que te compren, ¿no? Entonces, un poco el objetivo de la marca es ayudar a que no tanto tengas que ir tú pidiendo, buscando las oportunidades, como que las oportunidades te encuentren a ti
porque tú estás haciendo acciones que hacen que los demás te perciban como un profesional solvente, relevante en tu materia, en tu especialidad. Entonces, hay un conjunto de estrategias que se pueden implementar, igual que hacen las marcas, igual que hace Coca-Cola, igual que hace la empresa en la que tú trabajas, igual que hacen todas las marcas, para que cuando tú tengas sed, en vez de elegir otro tipo de refresco, pues elijas la marca X. Yo le acabo de hacer publicidad a Coca-Cola, pero bueno. Pues al final esto es lo mismo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Pues que la gente piense que somos tan buenos, ¿no? Que cuando yo necesite una experta en marketing, o necesito un experto en finanzas, o necesito un psicólogo, o necesito un dentista, quien venga a mi mente sea esa persona, ¿no? Claro, entonces, ¿cómo empezaríamos? ¿Qué plataformas son importantes, realmente importantes? Hay que estar en todas las redes, hay que tener una web, hay que tener un blog, un podcast. ¿Qué es realmente? Me imagino que también para cada sector, para cada persona, pero cuéntanos un poco, ¿qué es lo más importante? Claro, mira, lo más importante de todo es saber uno quién es y qué es lo que puede hacer, ¿no? Porque, claro, esto es lo que nos permite luego saber cuáles pueden ser las mejores plataformas, cuál debe ser mi mejor estrategia a seguir. Entonces, muchas veces empezamos un poco por el final, ¿no? Es que a mí me han dicho que me tengo que abrir un blog y me tengo que abrir un perfil de LinkedIn, no sé cuánto, vale, pero ¿qué es lo que vas a ofrecer? ¿Cuáles son tus principales fortalezas? ¿Quién es tu público objetivo? A quién cubres una necesidad, y cuando empiezas a bucear en eso, pues eso a veces no lo tenemos claro. Entonces, es el primer paso. De todas formas, dicho esto, a ver, hoy, y todos lo estamos comprobando, y ahora más que nunca, el espacio digital le ha ganado terreno a mucho de lo que antes era lo tradicional, ¿no? Que antes te hacías un currículum, ibas incluso a las empresas y lo entregabas en mano, o ibas con tus tarjetas de visita y lo mismo, con tu catálogo debajo del brazo. Bueno, ¿qué han aparecido ahora? Pues las plataformas digitales, que lo que nos permiten es llegar a un público muchísimo mayor, abaratar costes, porque yo muchas veces digo, claro, imaginaros que pudiéramos todos salir en un anuncio en prime time, ¿no? En televisión, que nos vieran 3 millones de personas, en un momento dado pudiéramos contar quiénes somos y lo que hacemos, pero claro, eso solamente está al alcance de 0,003 empresas en el mundo, que son las que salen en un anuncio de televisión. Entonces, ¿qué ha pasado? Que ahora el mundo de Internet de alguna manera nos permite a todos gestionar un poco ese marketing personal utilizando pues plataformas como LinkedIn, fundamental. Todo profesional tiene que tener un perfil bien trabajado en LinkedIn, y además de tener un perfil bien trabajado, aprovechar que es una red donde tú puedes exponer tu conocimiento generando contenido dentro de la propia herramienta a través de post, enlazar podcast, enlazar noticias, compartir contenido en foros con otras personas. O sea, es una red donde además todo el mundo va a lo mismo, que es hacer contactos profesionales. Es una gran red de networking. Entonces, esta es una red, para mí es como la elemental, o sea, la necesaria. Además, esto es como cuando yo le digo a la gente, a veces digo, cuando tú buscas una empresa, pones el nombre de una empresa en Google y no te aparece nada de esa empresa, ¿qué piensa? Pues que no existe, o que es fantasma, o que cutre, o qué es esto, ¿no? Pues yo creo que hoy buscas a un profesional en LinkedIn y si no aparece, pues un poco también las sensaciones de esta persona, no sé, no tiene esto de no tener identidad digital, hoy no nos ayuda en nuestra reputación. Aparte de que nos perdemos muchas oportunidades. Si tienes una especialidad y te consideras un experto en algo y no hace falta ser, todos no somos los grandes influencers, es que no se trata de eso. Porque el influencer al final lo que vive es de ser influencer. Y el que tiene una marca lo que hace es utilizar la marca como un medio para conseguir otros fines, ¿no? Entonces, tener un blog, tener tu propio espacio, tu propia web, es fundamental porque al final eres el espacio donde tú mejor puedes mostrar quién eres, qué haces, subir todos tus contenidos, tener el diseño como a ti te gusta. O sea, transmite tanto de una persona entrar a su propia web que para mí creo que es un elemento dentro de la marca personal, yo diría que sería como el fundamental. Y luego sabemos que todo el mundo nos conectamos a las redes sociales para estar informados. Y entonces, bueno, pues también depende cuál es nuestro producto, nuestro servicio, lo que hacemos, ¿no? Entonces, Instagram es una red que está subiendo como la espuma. Bueno, hay actividades profesionales que funcionan además muy bien en estas plataformas, si haces algo que tiene que ver con diseño, algo muy visual, pero bueno, en cualquier caso es una red
que está creciendo exponencialmente. Curiosamente, bueno, Twitter, que es una red que te permite posicionarte a través de los hashtags con una especialidad, con un área, enlazar contenido. Facebook, alguien dice que Facebook está un poco cayendo en desuso, sin embargo, las personas que tienen un servicio de venta de un producto, hay gente que le funciona maravillosamente bien trabajar en Facebook, ¿no? En cualquier caso, tener una presencia personal, es decir, tu propio perfil, humanizará todas las otras posibles estrategias de marca que tengas con un producto o con una marca comercial, ¿no? Entonces, yo abogo por la presencia de las personas, porque también compartas parte de tus experiencias personales, que no privadas. Se confunde. En lo personal puede haber cosas que consideras públicas y puedes compartir y otras que consideras privadas y pertenecen totalmente a tu esfera privada y no tienen por qué estar ahí exhibidas en ninguna red social. Claro. Pero hay cosas públicas que hablan de ti, de cómo eres, de tus valores, de tu forma de entender la vida, de tu filosofía, de las cosas en las que crees, en las cosas por las que apuestas. Y eso le aporta esa humanidad que tú has dicho antes, cómo humaniza las marcas. Y eso es lo que queremos, conectar desde ahí, ¿no? Claro, claro. Entonces, pero sería importante a lo mejor separar, es decir, tener un perfil profesional y otro personal, o es ya más, es un perfil, eres quien eres porque a lo mejor lo que dices tú, hay una cosa muy personal que no es que vas a esconder nada, pero hay ciertas cosas, a lo mejor fotos de tus hijos o este fin de semana me tomé una cervecita, que no quieres que ese sea tu perfil profesional. ¿Cómo se gestiona eso? ¿Tienes una red diferente o cómo se podría? A ver, en esto hay diferentes opiniones entre los que trabajamos un poco en este área. Yo soy más partidaria de no tener demasiados perfiles. Es decir, creo que es importante que cada red la trabajes entendiendo cuál es el contenido propio de cada red. O sea, no tendría sentido subir la foto de tomándote una cerveza en LinkedIn. Eso ahí no hace nada y no va a aportar nada. Sin embargo, por ejemplo, hacerlo en Instagram o en Facebook estaría bien, ¿no? Formaría parte de esa parte quizá pública. Entonces, debemos separar los perfiles. A ver, a veces es complicado separarlos porque cuando la gente te busca, si tenemos demasiados perfiles, muchas veces liamos, como digo yo. A ver, si tú has creado una marca que aunque incluso sea tu nombre, vamos a decir que tiene un componente de marca comercial, lo que puedes separar es tener una página, por ejemplo, una red como Facebook, puedes tener una página, lo que antes se llamaban fanpage, que ahora se llaman business page, bueno, porque además la página te permite tener acceso a una serie de indicadores, de medidas, pero esa incluso hasta esa página, para mí, se refuerza desde el perfil personal. ¿Por qué? Porque en las redes sociales triunfan los perfiles personales. Todas las marcas abrimos una cuenta en Twitter, o sea, Branti tiene cuentas en todas las redes sociales, pero a Branti la impulsamos los que trabajamos ahí. Cada vez que nosotros somos los que compartimos el contenido nombrando a la marca, tenemos mucho más engagement, o sea, hay mucha más interacción con esas noticias que cuando se suben desde el icono de la marca. Y eso pasa con las marcas pequeñas, pero incluso pasa con algunas muy potentes. Entonces, yo no soy partidaria de tener demasiados perfiles. A ver, Nuria, tú eres Nurico, con Nuria Pendas, da igual, pero eres tú. O sea, yo con quien genero esa relación de confianza, que luego me va a hacer que yo conozca a qué te dedicas, cuáles son tus servicios, tú qué haces, en qué me podrías ayudar a mí en mi empresa. Todo eso viene si tú y yo de alguna manera hemos conectado desde lo personal, ¿no? Desde lo humano. Entonces, yo soy más partidaria de mostrar también esa cerveza que te toque. ¿Qué más da? Que fotos de los niños, estas ciertas cosas, bueno, pues mételas en grupo, manténlas más privadas si las quieres compartir. Pero sí, yo creo que simplicidad, ¿no? Sí. Demasiados perfiles, intentar esconder cosas, aquí no quiero poner fotos, aquí sí, no sé. Yo creo que al final lo hace todo más complicado. Y sin embargo, si te muestras tal cual. Claro, no es transparente, tal cual con la vida. No, yo lo pienso, yo pienso igual. Y otro aspecto hoy en día, yo creo que también las empresas cuando a lo mejor te van a contratar, miran todos sus perfiles y miran todo eso. ¿Qué pasa si, imagínate, no has empezado a trabajar tu marca personal y ahí hay que empezar a limpiar o hay cosas negativas? ¿Cómo hay alguna estrategia para poder, ¿no? Dar un cambio o limpiar esta marca personal, a lo mejor que tenías, que ahora quieres darle un giro?
Porque Sí, hay cosas a veces que no se borra y que dices, madre mía, esto borra, borra y no se puede. A lo mejor está en algo externo. Yo creo que es un poco sí. complicado. Eso pasa. A ver, uno de los miedos que tiene mucha gente, tanto las empresas como muchas de las personas a exponerse en los medios, es que puedan hablar mal de ti, que pueda haber comentarios negativos. Lo primero que hay que decir es que los comentarios negativos pueden ponerlos, estés tú o no estés en las redes, porque yo soy libre de hablar de quien me dé la gana. Entonces, los comentarios están ahí, pueden estar ahí, vamos a decir, haber tenido una crisis de reputación. Y realmente es muy difícil de borrar, como tú dices. El problema es que muchas veces es muy complicado porque lo que está en las redes parece que ya queda ahí y es difícil. Entonces, a veces la única manera de contrarrestar precisamente es trabajando tu bien, es decir, generando la duda. Porque si solo encuentro comentarios negativos o lo único que me aparece es lo negativo, yo no tengo posibilidad de contrastar esa información. Sin embargo, si tú a partir de ahí, si no lo has hecho antes, empiezas a trabajar bien, paso a paso, a ver, no se construye una marca de la noche a la mañana, no te conviertes en una persona, vamos a decir, reputada o con prestigiosa así, por arte de magia, porque llevas 3 días allí con tu blog. Eso lleva un tiempo. Entonces, lo que tienes es que empezar a trabajarla muy bien e ir contrarrestando, que llegue un momento en que esa información se ha quedado en una cola, que ya a nadie le llega. Y la gente lo que realmente puede ver es lo que tú quieres que vea. Es que al final la marca es decir, toma tú las riendas, qué te gustaría mostrar de ti, qué te gustaría que vieran y no lo dejes en manos de un tercero que vete tú a saber qué puede decir en un momento dado de ti. Claro. No, muy bien, complejo. Y también hablando de todo esto, de cuando te quieres presentar, has dicho antes que los currículums un poco, todo va cambiando, ¿no? Yo creo que ya mucha gente ni tiene un currículum en papel, lo manda todo, ¿no? Por un PDF. ¿Tú crees que va a ir cambiando? También va a ser como un vídeo, he visto muchos video currículums. ¿Cómo ves el futuro de lo que es presentarte como a un empleado? Es que esto ha cambiado radicalmente. Es verdad que el currículum no ha desaparecido del todo, pero si yo puedo entrar a la página, lo que hemos dicho antes, a un blog de un profesional, si puedo ver un canal en YouTube, si esta persona graba podcast, es que no todo el mundo, mucha gente a mí me ha dicho, es que a mí escribir no se me da bien, entonces yo lo de tener un blog no lo veo. Pero es que tantas alternativas, entonces si yo tengo acceso a todo ese contenido, es que el currículum, que al final yo siempre digo que es un documento súper injusto, porque no puedes reflejar realmente lo que tú eres capaz de hacer en 2 folios en blanco, intentando ahí poner, cuando tú realmente ya tienes un bagaje y tienes la posibilidad de mostrarlo, pues como haces tú, ¿no? A través de, oye, creo un canal de entrevistas, tengo mi propia página web, yo genero contenido en las redes. Te voy a pedir yo a ti un currículum, pero si ya lo estoy viendo, si lo estoy palpando, si tengo acceso a esa información. Entonces, la tendencia, obviamente, es a que todo eso cada vez pase más, el currículum pase a un tercer, cuarto, quinto plano. Has hablado del videocurrículum. Yo animo a la gente a que se grabe un videocurrículum cuando está buscando trabajo, porque en 20 años que llevo haciendo selección, posiblemente haya recibido 6 o 7 videocurrículums. Es decir, muy poquito. Y, sin embargo, el hecho de que a mí alguien me haya enviado un videocurrículum me ha hecho, por supuesto, verlo y desde luego, esa persona siempre ha obtenido una respuesta de mí y esa persona no se te olvida porque hace lo que no hace la mayoría, que es grabarte un vídeo de 2 minutos, que no hace falta estar ahí delante, no hay que ser ningún experto delante de la cámara, bueno, hay que ensayarlo, hay que tenerlo, sobre todo lo que hay que tenerlo es preparado. Yo he ayudado a gente a preparar un videocurrículum. Todo el mundo además luego así está divertido, porque esto tiene luego que grabas 30 veces, que no me haga mí. Entonces, al final, hasta es una experiencia muy grata y muy divertida. Y claro, luego dicen, o sea, es que poder contarlo, a escribirlo en un papel, qué diferencia, ¿no? Entonces, estamos en el mundo de la imagen, estamos en el mundo de la hiperconectividad, tenemos acceso a un montón de medios, la información nos llega por diferentes medios, pues donde más estés presente y estés presente con una imagen coherente, con una imagen que refleja realmente quién eres, no hay que vender humo, no hay que engañar, no se trata de inflar nada, sino de mostrar lo que tú eres capaz de hacer y lo que haces. Es eso. Cuando se entiende que solo es eso, pues vamos perdiendo el miedo, porque todos al principio empezamos con mucho miedo, ¿no? O sea, grabar un vídeo, hacer una entrevista, ahora que nos hemos visto obligados todos a usar, que si Zoom, que si, a ver si me falla la conexión, que todos hemos pasado cómo me pongo, qué encuadre, entonces, pero al final solo es aprendizaje, ¿no? Y luego el resultado
aparece. Entonces, Sí, el currículum acabará muriendo del todo, está ya un pobre en agonía y está claro que estas son ya las nuevas tendencias. Sí, lo estamos viendo. Cuidado que viene TikTok, que viene no, que ya está. Ya está. Ya he visto la grabación de algún currículum vía TikTok. Sí, de verdad, pero muy gracioso, ¿eh? Entonces, o sea, hay una emergente a contarlo pues a través de, yo qué sé, de una historia, de un personaje, bueno, de estas cosas que tienen estos vídeos que tienen todos los adolescentes ahora, los TikTok. Me encanta, me encanta. Yo haría algo así, me encanta. Bueno, y en Brandy entonces no solo ayudáis a empresas, también alguna persona, ¿no? Que quiera, como dices tú, que les ayudéis con lo que es la marca personal o hacer un video currículum, esas cosas. He dejado un poco la web, después lo pondré en el vídeo, también lo pondré en YouTube, en el enlace, por si alguien que nos está escuchando, que estoy viendo, tengo esto, voy a ver que hay algunos comentarios. A ver, Abel Gallar, muy buena entrevista, muy útil, comparto. Ah, pues Abel, me alegro. Y mi padre es mi fan número 1, no sé si has visto mis otras entrevistas, mi padre que está en Miami. Voy a crear un eslogan personal. Me da miedo cada vez que voy a leer algo, me da miedo lo que va a decir. Voy a crear un eslogan personal dirigido a las chicas. Pon un asturiano en tu vida. Bromas aparte. Bastante el tema, buena. Qué bueno, oye, pues muy bien, muy buena idea. Sí, cualquier persona que ahora mismo esté buscando un cambio, está buscando empleo, o sea, también nosotros tenemos ese servicio para el profesional que pueda estar en búsqueda, que necesite mejorar esa presencia en las redes, bueno, sea emprendedor o sea porque está buscando un nuevo proyecto. Al final, gran parte de esas posibilidades se van a abrir si te abres a estos medios. Y se nos está olvidando un poco el mundo offline, ya sé que estamos en hora. Ahora no estamos un poco todavía en esa fase de desescalada, pero también hay que acudir a eventos, hay que aumentar nuestra red de contactos, hay que organizar cosas. Nosotros desde Brandy hemos organizado un montón de eventos, presentaciones de libros, el foro de empleo de Elche lo organizamos junto con el ayuntamiento. En todos esos espacios son momentos donde puedes conectar con gente, encontrar posibilidades, encontrar trabajo, conectarte con empresas. O sea que no solamente en el online funciona la marca, ¿no? También en nuestro día a día. Networking, sí, claro, obviamente. El networking in situ es también muy importante porque nosotros nos conocimos así, es decir, hoy en día la web está muy bien, pero yo creo que estar in situ, conocer a alguien es también muy, muy importante. Entonces, por supuesto. Pues nada, pues Cristina, se nos ha ido la media hora, siempre lo digo. Sí. Ha sido un lujazo. Me gusta hacer como pinceladas, pero obviamente si alguien quiere profundizar en cada temática, bueno, Cristina, tenéis la web, podéis poneros en contacto con ella y ella seguro que encantadísima de ayudaros. Y nada, pues Cristina, nada, muchísimas gracias por tu tiempo, por todo. Aprendo muchísimo en cada de esas entrevistas. Intentaré seguir esas pautas y seguir mejorando día a día. Genial, Nuria. Tú eres un ejemplo a seguir. La gente debe fijarse en ti porque es un ejemplo muy claro de todo lo que hemos hablado. Sí, muchas gracias. Pues nada, te doy un besito a todos, muchas gracias por vernos y nos vemos en la próxima. Pasad una buena semana.